Buenas noches, profesor. Soy Ismael Hidalgo de la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica y voy a presentar la electricidad y cómo funciona una red eléctrica. Primero, ¿qué es la energía? El concepto de energía aborda principalmente hacer funcionar algo. Es como el combustible para la vida en el planeta o para algo también. Estas fuentes puede ser de un sistema natural o artificial que pueda proporcionar esta energía. Tiene muchos mercados que se verán a continuación. Mercado energético y no energético. El mercado energético. Este se refiere a todo lo relacionado con la producción, distribución y consumo de energía. Esto incluye cosas como la electricidad que usamos en nuestras casas, el combustible para nuestros coches y las fuentes de energías renovables como la solar y la eólica. Empresas y tecnologías trabajan juntas para generar esta energía, transportarla y asegurarse de que llegue a nosotros de manera eficiente. Sin energía, nuestras actividades diarias como encender una luz o cocinar no serían posibles. Mercado no energético. Incluye todos los productos y servicios que no están directamente relacionados con la energía. Esto abarca una amplia gama de sectores como la comida, bebidas que compramos en el supermercado, la ropa que vestimos, los dispositivos tecnológicos que usamos y los servicios de salud y entretenimiento. Básicamente todo lo que consumimos y utilizamos diariamente, desde un libro hasta un teléfono móvil, forma parte del mercado no energético. El concepto de mercado energético y no energético se refiere a la clasificación de los bienes y servicios en dos categorías distintas según su relación con la energía. ¿Cómo opera el mercado energético de los huevos y el mercado del agua? El mercado energético de los huevos. El mercado energético es como el mercado de los huevos. En este caso, los productores de energía son como los granjeros que tienen gallinas y producen huevos. Estos granjeros productores de energía generan los huevos y los envían a distribuidores. Los distribuidores son como los camiones y supermercados que llevan los huevos desde las granjas hasta los consumidores finales. Finalmente nosotros los consumidores compramos los huevos y los utilizamos en nuestras casas. El mercado energético del agua. El agua se recoge en una fuente como un río o un lago, que es como una planta de energía que genera electricidad. Luego el agua se trata y se purifica, similar como la energía puede ser transformada o regulada, y se envía a través de tuberías hasta nuestras casas. Las tuberías representan las líneas eléctricas que llevan la electricidad desde la planta de energía hasta nuestras viviendas. Cuando abrimos el grifo obtenemos agua lista para usar. ¿Por qué son importantes para entender la electricidad? Estas analogías son importantes porque ayudan a entender conceptos complejos de manera simple. El mercado de los huevos y del agua muestran de manera clara cómo se produce, distribuye y consume la energía eléctrica. Nos ayudan a visualizar el proceso completo desde la generación de energía hasta su uso final en nuestros hogares. ¿Cómo se produce la electricidad y definición de los conceptos básicos de la electricidad desde un punto de vista de la física? En las plantas de energía se utiliza un generador electromagnético. Un generador consiste en una bobina de alambre que gira dentro de un campo magnético. Cuando la bobina gira, los electrones en el alambre se mueven debido a la interacción con el campo magnético, generando una corriente eléctrica. Esta rotación puede ser impulsada por diferentes fuentes de energía, como el vapor producido por la quema de combustibles fósiles, la energía nuclear o el movimiento de agua en las plantas hidroeléctricas. Ahora pasaré a definir los conceptos básicos de la electricidad. Voltaje, también conocido como la tensión, es la diferencia potencial eléctrico entre dos puntos. Se mide en voltios. Imagina el voltaje como la presión que empuja los electrones a través de un conductor, como el agua empuja a través de una manguera. La corriente. La corriente es el flujo de electrones a través de un conductor. Se mide en amperios a. Piensa en la corriente como la cantidad de agua que fluye por la manguera en un momento dado. Resistencia. La resistencia es la oposición que encuentra la corriente al pasar por un material. Se mide en ohmios. La resistencia es como el tamaño de la manguera. Una manguera más estrecha, de mayor resistencia, deja pasar menos agua corriente, mientras que una manguera más ancha, menor resistencia, deja pasar más agua. La potencia. La potencia es la cantidad de energía eléctrica que se consume o se genera por unidad de tiempo. Se mide en vatios, watts.
La potencia se puede calcular como producto de voltaje y la corriente. P igual a voltaje por intensidad. Es la cantidad de agua que sale por la manguera en un tiempo determinado multiplicado por la presión con la que sale. Los conductores y aislantes, los conductores son materiales que permiten el flujo fácil de la corriente eléctrica, como el metal, mientras que los aislantes son materiales que no permiten el flujo de la corriente, como el plástico o la madera. También existe una relación entre estos conceptos, que es la ley de Ohm. Esta ley relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Se expresa como voltaje igual a intensidad por resistencia. Esto significa que para un circuito dado, si aumentas el voltaje, la corriente también aumentará, sin que la resistencia se mantenga constante. Y en los circuitos, un circuito eléctrico es una ruta cerrada, por la cual la corriente puede fluir. Los circuitos pueden ser simples, como una batería conectada a una bombilla, o complejos, como un sistema eléctrico en una computadora. ¿Cómo llega la energía eléctrica a nuestros hogares? La producción huevos. En el mercado de los huevos, la producción comienza con las granjas avícolas, donde las gallinas ponen huevos. Electricidad. En el mercado energético, la producción de electricidad empieza en las plantas generadoras. Estas plantas pueden ser de diferentes tipos, ya sea termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleares o renovables, solar, eólica, etc. De distribución. Eh, distribu- en la distribución, los huevos. Una vez recolectados, los huevos son transportados desde las granjas a través de camiones y distribuidores hasta los supermercados. En la electricidad se genera, las plantas deben ser transportadas a través de líneas de alta tensión que forman la red de transmisión. Estas líneas llevan a la electricidad a largas distancias desde las plantas generadoras hasta las subestaciones cerca de las ciudades. La distribución local. Los supermercados y tiendas locales reciben los huevos y los ponen a disposición de los consumidores, mientras que en la electricidad las subestaciones reducen la alta tensión en la electricidad para hacerla adecuada para el uso doméstico. Desde ahí la electricidad se distribuye a través de redes de distribución más pequeñas que llevan a la electricidad a nuestras casas, oficinas y fábricas. Y en el consumo, en los huevos, los consumidores compran los huevos en las tiendas y los utilizan para cocinar y otros propósitos. En la electricidad, en nuestros hogares usamos la electricidad para encender luces, alimentar electrodomésticos, calentar agua y cargar dispositivos electrónicos. Ya, ¿cuál es la principal diferencia? La principal diferencia entre el mercado de los huevos y la electricidad es que la electricidad no puede ser almacenada fácilmente en grandes cantidades y debe ser consumida prácticamente en el mismo momento en que se produce, mientras que los huevos pueden ser recolectados, transportados y almacenados en tiendas y hogares. La electricidad debe ser gestionada en tiempo real para asegurar que la cantidad generada siempre iguale a la cantidad consumida. 2. ¿Qué efectos causa esta diferencia para la operación eficiente de la red eléctrica? Debido a que la electricidad no se puede almacenar fácilmente, el equilibrio entre la oferta y la demanda debe ser mantenida constantemente. Esto requiere una gestión muy precisa y en tiempo real de la producción y distribución de la electricidad. Si la generación excede la demanda, puede causar sobrecargas y daños en el equipo. Si la demora excede la generación, puede resultar en apagones. ¿Cómo impacta esta diferencia con el empleo cada vez mayor de generación fotovoltaica y eólica? La generación fotovoltaica solar y eólica añade un nivel adicional de complejidad a la gestión de red eléctrica debido a su naturaleza intermitente y variable. Intermitencia. La energía solar solo se produce durante el día, puede ser afectada por las condiciones climáticas. La energía eólica depende de la velocidad del viento, que puede variar significativamente. La integración en la red. Integrar fuentes de energía renovable intermitentes requiere tecnologías adicionales como sistemas de almacenamiento de energía, en este caso baterías, y mecanismos de respuesta rápida para equilibrar la oferta y demanda. También se necesita una infraestructura avanzada de redes inteligentes, como son las smart grids, que puedan gestionar estos flujos de energía de manera eficiente. Actualmente, ¿a qué se denomina transición energética? La transición energética se refiere al proceso de cambiar de un sistema energético basado en combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas natural, hacia un sistema más sostenible y más limpio.
basado en fuentes de energía renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica. Esta transición también incluye la mejora de eficiencia energética, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adopción de tecnologías más limpias y sostenibles. ¿Por qué es importante la transición energética? La transición energética es crucial para mitigar el cambio climático, ya que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles. Además, promueve la sostenibilidad al utilizar recursos energéticos inagotables. Mejora la salud pública al disminuir la contaminación del aire y aumenta la seguridad energética al reducir la dependencia de las importaciones, disculpe, de combustibles fósiles. Principales desafíos de la transición energética. Los principales desafíos de la transición energética incluyen la intermitencia y variabilidad de las fuentes renovables, la necesidad de soluciones eficaces de almacenamiento de energía y la modernización de infraestructuras y redes eléctricas. También se enfrentan altos costos iniciales, resistencia social y política, y la necesidad de constante innovación tecnológica para desarrollar soluciones más eficientes y sostenibles. En conclusión, entender el funcionamiento y la importancia del mercado energético es esencial para apreciar cómo la electricidad llega a nuestros hogares y cómo se maneja su distribución, al igual que el mercado de los huevos. La producción, distribución y consumo de electricidad requiere una coordinación precisa para garantizar un suministro confiable. Sin embargo, a diferencia de los huevos, la electricidad debe gestionarse en tiempo real, debido a que la dificultad de almacenarla en grandes cantidades, lo que añade complejidad a su operación eficiente. La transición energética hacia fuentes renovables como la solar y la eólica es fundamental para mitigar el cambio climático, promover la sostenibilidad, mejorar la salud pública y asegurar la seguridad energética. No obstante, este cambio enfrenta desafíos significativos, incluyendo la intermitencia de las fuentes renovables, la necesidad de almacenamiento de energía, la modernización de infraestructuras y redes, los costos iniciales elevados y la aceptación social y política. Superar estos desafíos requiere innovación tecnológica, inversiones adecuadas y políticas de apoyo, así como un compromiso global para lograr un sistema energético más limpio y sostenible. Ya, más o menos explicaré con mis propias palabras qué es la electricidad y cómo funciona una red eléctrica. La electricidad es una forma de energía resultante del flujo de electrones. Es a través de un material conductor, sea cobre o cualquier otro. Estos electrones, que son partículas subatómicas con carga negativa, pueden moverse bajo la influencia de una diferencia de potencial eléctrico, también conocido como voltaje. La electricidad se manifiesta de varias maneras, incluyendo la corriente eléctrica, campos eléctricos y magnéticos. Hay también la energía electromagnética. Los conceptos claves de la electricidad son el voltaje, la corriente, resistencia y potencia. Voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se mide en voltios y es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse. Y la corriente es el flujo de electrones a través de un conductor, que se mide en amperios. La resistencia es la oposición a la que se encuentra la corriente al pasar por un material. Se mide en ohmios. Y la potencia es la tasa a la que se consume o se genera energía eléctrica y se mide en vatios y se calcula como el producto de voltaje y corriente. Potencia igual a voltaje por intensidad o corriente. ¿Cómo funciona una red eléctrica? Una red eléctrica, también conocida como un sistema de energía eléctrica, es una compleja infraestructura que permite la generación, transmisión y distribución y consumo de electricidad. Mm, La generación se da en plantas de energía utilizando diversas fuentes como combustibles fósiles, que son las energías no renovables. Son carbón, gas natural, energía nuclear. Y las fuentes renovables son la solar, eólica, hidroeléctrica y demás. En estas plantas, los generadores electromagnéticos convierten la energía mecánica, por ejemplo, la rotación de una turbina, en energía eléctrica mediante la inducción electromagnética.
Esto es en generación. Ahora en transmisión. Una vez generada, la electricidad se transporta a largas distancias a través de líneas de transmisión de alta tensión. La alta tensión, alto voltaje, es necesaria para reducir estas pérdidas de energía durante el transporte. Las líneas de transmisión conectan las plantas de energía con las subestaciones de transmisión. Claro. Y las tres subestaciones. Las subestaciones de transmisión transforman la electricidad de alta tensión a niveles de tensión más bajos, baja tensión, adecuadas para la distribución. Estas subestaciones también desempeñan funciones de protección y control para asegurar un suministro fiable y seguro. Luego está la distribución. Desde las subestaciones de distribución, la electricidad se distribuye a través de redes de distribución de media y baja tensión a los consumidores finales, lo que incluyen a hogares, industrias o también a comercios. También transformadores adicionales reducen la tensión a niveles seguros para el uso doméstico e industrial. Esos transformadores que están en los postes ahí, esos. Y en el consumo, la electricidad llega a los consumidores a través de cables eléctricos que alimentan dispositivos y aparatos eléctricos. Los medidores de electricidad registran el consumo que es facturado por las empresas de servicios públicos. Por ejemplo, la SEC o CGE. em, a ver, del poste de la cometida o del empalme van fase neutro tierra hacia el medidor. Del medidor pasan hacia al tablero eléctrico donde se encuentran los circuitos eléctricos de tal casa o industria, ya sea monofásico o trifásico. En este caso, un hogar tiene un monofásico, un sistema monofásico. Y así es como funciona. Y dentro de los desafíos y gestión de la red eléctrica, el equilibrio entre la oferta y demanda debe ser consumida al mismo tiempo que se genera, lo que requiere una gestión precisa para equilibrar la oferta y demanda en tiempo real. La intermitencia de renovables. La integración de fuentes renovables como puede ser la solar o la eólica, eso introduce variabilidad y requiere soluciones avanzadas de almacenamiento de energía y redes inteligentes para asegurar un suministro estable. Eficiencia y fiabilidad también. La red tiene que ser eficiente en términos de minimizar estas pérdidas de energías que hay y la fiabilidad para evitar interrupciones en el suministro. Mm. También lo que se propone a futuro es la red eléctrica inteligente. Bueno, ya está, actualmente ya existe. Esto es una versión avanzada de la red eléctrica tradicional que utiliza tecnologías digitales y de comunicación para mejorar la eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad del suministro eléctrico. Las redes eléctricas inteligentes o smart grids integran diversas tecnologías avanzadas para gestionar de manera dinámica y automatizada la generación, transmisión y distribución y consumo de la electricidad. Características claves de una red eléctrica inteligente pueden ser la medición inteligente, los smart meters, y medidores inteligentes que recopilan y transmiten datos detallados sobre el consumo de energía en tiempo real. También se ve la automatización y control. Las redes inteligentes utilizan sistemas de control automatizados para gestionar el flujo de electricidad y responder rápidamente a los problemas, como ya sean fallas en la red, esto sin intervención humana, para mejorar la fiabilidad y tiempo de inactividad. También se encuentra la integración de energías renovables. Estas redes inteligentes facilitan la integración de energías renovables como la solar, eólica, que son intermitentes y variables. También respuesta a la demanda, demand response. Las redes inteligentes pueden ajustar el consumo de energía en respuestas a las condiciones de la red, incentivando a los consumidores a reducir su uso durante los picos de demanda y aumentar el consumo cuando la oferta es abundante. Luego está el transporte y almacenamiento de energía. Las tecnologías avanzadas de almacenamiento de energía como las baterías, vehículos eléctricos pueden devolver energía a la red
Estos juegan un papel crucial en la red inteligente, permitiendo un manejo más flexible de la energía. Dentro de beneficios de Smart Grids o red eléctrica inteligente se encuentra la eficiencia energética, la fiabilidad y resiliencia, la sostenibilidad, el ahorro económico, la participación del consumidor. También en desafíos se pueden encontrar para implementar Smart Grids es la inversión inicial, la seguridad y privacidad, la regulación y normativa, la interoperabilidad, que es la integración de diferentes tecnologías en sistemas que requieren estándares comunes para asegurar que los componentes puedan trabajar juntos de manera eficaz. Es eso. Y en conclusión, las redes eléctricas inteligentes representan una evolución significativa hacia un sistema energético más eficiente, fiable y sostenible también. Al incorporar tecnologías avanzadas de medición, automatización y comunicación, estas redes pueden manejar de manera más efectiva los desafíos del suministro eléctrico moderno, como las energías renovables, la gestión de demanda, etc. Los beneficios a largo plazo en términos de eficiencia y sostenibilidad y resiliencia justifican plenamente el esfuerzo. Gracias.